Voy a tomar el informe anterior de la alimentación, porque todo tiene, los informes a veces tienen el valor y, léase, el interés de quienes lo motivan económicamente, ¿no? No todo lo que se escribe es letra sagrada, decía Cormillot, hablando de ese informe que vimos hace un ratito de alimentación. Y en el mundo de las finanzas, mi querido Mariano Bernstein, tampoco todo lo que se escribe, depende de quién lo diga, puede ser letra sagrada o no, ¿verdad? Así es, exactamente. Vos fíjate que ahora están en la mira las calificadoras de riesgo, otra vez están en el ojo de la tormenta, ¿no? Ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la inhabilitación de aquellas calificadoras que de alguna forma habían sugerido y habían engañado a inversores y ahorristas inflando la calificación de algunos activos financieros. Claro, ¿no? lo hizo con Standard & Poor's como una de las calificadoras de riesgo, y para bajar un poco la información, como a veces decimos, ¿no es cierto?, para que no sea tan técnica y la gente entienda, cuando se hace una calificación y se pone una nota a un país, tiene que ver con el riesgo que se tiene el país, por ejemplo, para realizar inversiones. O sea, depende de esa nota también, entre otras cuestiones, ¿no es cierto?, tiene una incidencia directa en tu economía. En el caso de Standard & Poor's también había bajado la calificación en los Estados Unidos, y por eso fue el primer mandatario, Barack Obama, que hizo una denuncia, ¿no, Mariano? Pero ¿cuál es exactamente? ¿Cuál es el problema de Standard & Poor's? ¿Qué es lo que denunció Barack Obama, como bien dijiste vos? Sí. Bueno, lo que denunció fundamentalmente es que la calificadora Standard & Poor's había inflado el valor de lo que son, digamos, las hipotecas basura, ¿no? Y que de esa manera, cuando se vino todo abajo, se derrumbaron las hipotecas subprime, todos aquellos inversores o ahorristas que habían puesto dinero fueron engañados en realidad. Ahora, ¿por qué infló Standard & Poor's esto? ¿Por qué? Porque tenía bancos amigos. Exactamente, Sí, porque ¿no? los bancos colocadores de estas hipotecas eran bancos que no solo eran amigos, sino que tenían negocios, eran socios de alguna forma o clientes de Standard & Poor's, ¿no? Claro, como Standard & Poor's está Moody's también y Fitch, ¿no es cierto?, como otras calificadoras de riesgo que son las más importantes, y tengamos en consideración que cuando, por ejemplo, hay una información muy sustancial que hace a la economía, por lo general son los poderosos los que tienen esa información y pueden comprar o vender acciones o hacer movimientos, ¿no es cierto?, que influyen absolutamente en todos los ciudadanos, pero el ciudadano común no tiene esa información, Mariano. Ese es el principal riesgo también que se corre, ¿no? Exactamente. Para que tengamos una idea, Standard & Poor's calificaba títulos y acciones por 280.000 millones de dólares. Estamos hablando de estos títulos que al final generaron toda esta gran crisis económica que hay, ¿no? ¿Vamos a ver las placas? Vamos a ver las placas y de alguna manera vamos a ver en qué otros problemas se metieron Standard & Poor's y las calificadoras de riesgo, porque recordemos que solo son tres, son un oligopolio. Los errores de Standard & Poor's, digo errores entre comillas porque en realidad se trata de negocios, ¿no?, que hizo Standard & Poor's. En noviembre del 2001, la bancarrota de Enron, muy conocida esta energética, acusada de ocultar gastos, inflar los ingresos y falsificar sus balances. La caída de Enron empezó en octubre, estamos hablando del 2001, pero las agencias calificadoras de riesgo solamente lo advirtieron y lo transformaron en bonos basura el 28 de noviembre del mismo año, Hipotecas ¿no? basura, lo llamaron otros y algunos perdieron la casa. ¿Otro error? Otro error más. En septiembre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers. Las calificadoras reaccionaron tarde. Ex altos ejecutivos de Moody's y Standard & Poor's reconocieron que se trataba de un conflicto de intereses, ya que Enron le pagaba a las calificadoras. Es decir, ¿cómo vas a calificar mal a alguien que es tu cliente y que te paga el dinero? Octubre del 2008, otro error. Las municipalidades islandesas exigen una investigación meticulosa de las actividades de las agencias calificadoras. Las autoridades locales acusan a las agencias de haber mantenido una alta calificación a 3 bancos estatales que después se fueron a la quiebra. Otro error de Standard & Poor's y otras calificadoras. En total, los ahorristas perdieron 1.500 millones de dólares. Y seguimos, ¿no?, en esta lista de errores y de problemas de las calificadoras. Mayo del 2011, la Fiscalía de Portugal abrió una investigación contra Fitch, Moody's y Standard & Poor's después de que la deuda lusa fue calificada como bono basura.
La Unión Europea anunció que las calificadoras que operan en Estados Unidos no siempre son imparciales para los europeos. Aquí hay que aclarar una cosa, las calificadoras tienen el beneficio de calificar bien a los clientes o amigos y aquellos que no son clientes los califican mal y, como en este caso, precipitan una crisis, ¿no? Claro, además tengamos en cuenta la crisis financiera del año 2008 y las elecciones también, ¿no es cierto? A Barack Obama también lo afectó, por supuesto, la gente empezaba con el bolsillo para votar. Exactamente, saltamos el 2008 porque la denuncia de Obama está planteada justamente por la crisis que generaron las calificadoras en el 2008. Ah, perfecto. Agosto de 2011, la Fiscalía de Italia intervino en las oficinas de Moody's, Standard & Poor's e interrogó a los analistas bajo la sospecha de que pudieron provocar turbulencias en los mercados internacionales. Y de hecho provocó, sacudió al mundo entero. Exactamente. Entonces, las calificadoras otra vez están en el ojo de la tormenta, esencialmente porque distorsionan, amañan de alguna manera y califican bien a los clientes y amigos y perjudican a aquellos que no son clientes y amigos, bajándole la calificación. ¿Se parecen algo al fondo? Una crisis. ¿Se parecen algo al Fondo Monetario? Tiene muchas ¿no? similitudes con el Fondo Monetario Internacional y de hecho... Sí, la diferencia es que no prestan plata. Cuando Claro. la prestan los intereses son altísimos. Nosotros ya no le debemos Exactamente, nada al fondo. pero las similitudes ¿en qué están? Fundamentalmente en que tanto el Fondo Monetario Internacional como las calificadoras tienen los mismos beneficiarios, que son las grandes entidades financieras internacionales. Gracias, Mariano, muy amable.